Triángulo del Dragón, el otro Triángulo de las Bermudas. Todos conocemos la zona en el noroeste del Océano Atlántico, conocido como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo. Pero hay otra área situada cerca de la costa japonesa en el Océano Pacífico, es el llamado Triángulo del Dragón o Mar del Diablo. Como su nombre nos indica, el área se extiende como un triángulo entre Japón y las Islas Bonin. El misterio de este triángulo existe desde hace décadas e incluso siglos, según los registros navales japoneses. El área ha estado en las noticias desde hace varias décadas por misteriosas e inexplicables desapariciones de buques y aviones. El Triángulo del Dragón es uno de los 12 vórtices existentes en el Triángulo del Dragón, el otro Triángulo de las Bermudas más fuertes que en cualquier otro lugar. De los otros 11 restantes vórtices, el Triángulo de las Bermudas es el más famoso de todo el mundo, pero posiblemente el Triángulo del Dragón sea el menos conocido y el que más sucesos extraños hayan pasado. Además de la desaparición de los aviones y barcos, los fenómenos que están relacionados con el Triángulo del Dragón son los barcos fantasmas, lapsus en el tiempo y el mal funcionamiento de equipos electrónicos. El origen del mito del Mar del Diablo se encuentra en una fábula china que habla acerca de unos misteriosos dragones que existían debajo de la superficie del mar y que se alimentaban de los buques y su tripulación. Según los científicos, la superficie oceánica está llena de volcanes y estos podrían ser los culpables de la succión de los buques y su tripulación a las profundidades del océano. Aunque la teoría a día de hoy no tiene ninguna base científica, puesto que son solo especulaciones, muy posiblemente la investigación más extensa en el Triángulo del Dragón se llevó a cabo por el autor Charles Berlitz. En su libro, El Triángulo del Dragón 1989, Berlitz informó que entre los años 1952 a 1954, 5 buques de guerra japoneses se perdieron en el triángulo con el personal, un total de más de 700 personas. También escribe que el gobierno japonés calificó el área de una zona de peligro y luego financió un equipo de 100 científicos para estudiar el Mar del Diablo que también desapareció. ¿Recordáis la película Temblores protagonizada por Kevin Bacon en 1990? Unas personas aisladas en un pueblo del desierto que tienen que hacer frente a unos gusanos gigantes llamados graboids. El gusano que hace mención la película se trata del gusano mongol de la muerte. Akalhuikoloi, gusano mongol de la muerte, es una criatura con mucha controversia. A lo largo de la historia se ha hablado de una extraña criatura que se desplaza por dentro de la tierra. En principio no se ha podido demostrar su existencia, sin embargo las pruebas aportadas son a través de los testimonios de cientos de testigos a lo largo de la historia. ¿Es una criatura de leyenda o realidad? ¿Qué hay de cierto en todo ello? La documentación más reciente nos indica que esta misteriosa criatura puede ser real. Uno de los personajes que relataron la existencia de este animal a principios del SXX fue Roy Chapman Andrews. Este hombre era un naturalista conocido en su tiempo. Comienza a hablar del gusano de Mongolia en su libro On the Trail of Ancient Man, 1926, tras las huellas del hombre antiguo. En el libro, Andrews, quien eventualmente se convirtió en el director del Museo de Historia Natural, escribió acerca de los informes del gusano y lo describió de esta manera. Aunque su aspecto pueda resultar un tanto irrisorio, lo cierto es que su forma es tipo salchicha, de unos 2 metros de largo, no tiene cabeza ni piernas y es tan venenoso que solo tocarlo significa la muerte instantánea. Vive en las partes más desoladas del desierto de Gobi. Una vez más, a principios de 1930, Andrews describió el gusano de la muerte de Mongolia, indicando que el gusano viva en las profundas regiones del oeste, en partes ocultas del Gobi. Supuestamente las personas que declaran haberlo visto lo describen como una criatura de unos 20 centímetros de largo, redondo como una salchicha y tan gruesa como el brazo de un hombre fuerte. Tiene una cola que parece haber sido cortada y no tiene ojos ni fosas nasales. Por otra parte, se afirma que estas criaturas tienen un profundo color rojo granate, altamente venenoso, puede matar cualquier cosa que toque, parece tener una capa parecida al ácido sulfúrico.
También se dice para llevar a algún tipo de carga eléctrica casi mortal que hace que las víctimas no puedan moverse. Varias expediciones se han llevado a cabo en los años 2005, 2007, 2009, para confirmar la existencia de la misteriosa y siniestra criatura. Desafortunadamente no hay pruebas concluyentes sobre la existencia de la criatura. Las personas que participaron en las expediciones pasaron algún tiempo entrevistando a muchos residentes locales de la región. Algunos expresaron su incredulidad sobre la criatura, pero muchos fueron firmes sobre la existencia de historias que rodean a la criatura. Las personas que afirman haber sido testigos de la supuesta criatura, fueron capaces de describirlo con total exactitud. Además, otro dato importante es que todas las descripciones eran similares entre sí. ¿El gusano mongol de la muerte existe realmente? No es nada extraño descubrir un animal que lleva extinto millones de años y que ha sobrevivido en la sombra de la evolución. Algunos ejemplos sería el coelcant, un pez que se creía muerto durante millones de años hasta que descubrió solo 1 o 2 décadas atrás. También un tipo de antílope que nunca antes fue visto se descubrió en la mitad de 2010. No está más allá de la comprensión que una criatura así pueda existir y que nunca haya sido visto por el hombre. En la cima del pico más alto del mundo habitan los dioses de la tierra, y no soportan que ningún hombre se jacte de haberlos visto. En otro tiempo poblaron los picos inferiores, pero los hombres de las llanuras se empeñaron siempre en escalar las laderas de roca y de nieve, empujando a los dioses hacia montañas cada vez más elevadas, hasta hoy, en que solo les queda la última. Al abandonar sus cumbres anteriores se llevaron sus propios signos, salvo una vez que, según se dice, dejaron una imagen esculpida en la cara del monte llamado Ngranek. Pero ahora se han retirado a la desconocida Kadat del desierto frío, en donde los hombres no entran jamás, y se han vuelto severos. Y si en otro tiempo soportaron que los hombres les desplazaran, ahora les han prohibido que se acerquen. Pero si lo hacen, les impiden marcharse. Conviene que los hombres no sepan dónde está Kadat. De lo contrario, tratarían de escalarla en su imprudencia. A veces, en la quietud de la noche, cuando los dioses de la tierra sienten añoranza, visitan los picos donde moraron una vez, y lloran en silencio al tratar de jugar en silencio en las recordadas laderas. Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre el nevado Turai, aunque creyeron que era lluvia, y han oído sus suspiros en los quejumbrosos vientos matinales del Erión. Los dioses suelen viajar en las naves de nubes, y los sabios campesinos tienen leyendas que les disuaden de acercarse a ciertos picos elevados por la noche cuando el cielo se nubla, porque los dioses no son tan indulgentes como antaño. En Ultar, más allá del río Sky, vivía una vez un anciano que deseaba contemplar a los dioses de la tierra. Este hombre conocía profundamente los 7 libros crípticos de la tierra y estaba familiarizado con los manuscritos gnacóticos de la distante y helada Lomar. Se llamaba Barsai el Sabio, y los lugareños cuentan cómo escaló una montaña, la noche del extraño eclipse. Barsai sabía tantas cosas sobre los dioses que podía contar sus idas y venidas, y adivinaba tantos secretos que se tenía a sí mismo por un semidios. Fue él quien aconsejó prudentemente a los diputados de Ultar cuando aprobaron la famosa ley que prohibía matar gatos, y quien dijo al joven sacerdote Atal a dónde se habían ido los gatos negros, en la medianoche de la víspera de San Juan. Barsai estaba profundamente versado en la ciencia de los dioses de la tierra, y le habían entrado deseos de ver sus rostros. Creía que su hondo y secreto conocimiento de los dioses le protegería de la ira de estos, y decidió escalar la cima del elevado y rocoso Atekla una noche en que sabía que los dioses estarían allí. El Atekla está en el desierto pedregoso que se extiende más allá de Ater, del cual recibe el nombre, y se alza como una estatua de roca en un templo silencioso. Las brumas juegan lúgubremente alrededor de su cima, porque las brumas son los recuerdos de los dioses, y los dioses amaban el Atekla cuando habitaban en él, en otro tiempo. Frecuentemente visitan los dioses de la tierra el Atekla, en sus naves de nube, y derraman pálidos vapores sobre las laderas cuando danzan añorantes en la cima, bajo una luna clara. Los aldeanos de Atek dicen que no conviene escalar el Atekla en ningún momento, y que es fatal hacerlo de noche, cuando los pálidos vapores ocultan la cima y la luna.
Sin embargo, no les escuchó Barsai cuando llegó de la vecina altar con el joven sacerdote Atal, su discípulo. Atal solo era hijo de posadero, y a veces tenía miedo. Pero el padre de Barsai había sido un landgrave que vivió en un antiguo castillo, por lo que no había supersticiones vulgares en sus venas, y se reía de los atemorizados aldeanos. Barsai y Atal salieron de Ateg hacia el pedregoso desierto, a pesar de los ruegos de los campesinos, y charlaron sobre los dioses de la tierra junto a su fogata, por las noches. Viajaron durante muchos días, hasta que divisaron a lo lejos al altísimo Atekla con su halo de lúgubre bruma. El 13º día llegaron al pie de la solitaria montaña, y Atal confesó sus temores. Pero Barsai era viejo, sabio, y no conocía el miedo, así que marchó delante osadamente por la ladera que ningún hombre había escalado desde los tiempos de Sansu, de quien hablan con temor los mohosos manuscritos bnacóticos. El camino era rocoso y peligroso a causa de los precipicios, acantilados y aludes. Después se volvió frío y nevado. Y Barsai y Atal resbalaban a menudo, y se caían, mientras se abrían camino con bastones y hachas. Finalmente el aire se enrareció, el cielo cambió de color, y los escaladores encontraron que era difícil respirar. Pero siguieron subiendo más y más, maravillados ante lo extraño del paisaje, y emocionados pensando en lo que sucedería en la cima, cuando saliera la luna y se extendieran los pálidos vapores. Durante 3 días estuvieron subiendo más y más, hacia el techo del mundo. Luego acamparon, en espera de que se nublara la luna. Durante 4 noches esperaron en vano las nubes, mientras la luna derramaba su frío resplandor a través de las tenues y lúgubres brumas que envolvían el mudo pináculo. Y la 5ª noche, en que salió la luna llena, Barsai vio unos nubarrones densos a lo lejos, por el norte, y ni él ni Atal se acostaron, observando cómo se acercaban. Espesos y majestuosos, navegaban lenta y deliberadamente. Y rodearon el pico muy por encima de los observadores, y ocultaron la luna y la cima. Durante 1 hora larga estuvieron observando los dos, mientras los vapores se arremolinaban y la pantalla de nubes se espesaba y se hacía más inquieta. Barsai era versado en la ciencia de los dioses de la tierra, y escuchaba atento los ruidos. Pero Atal, que sentía el frío de los vapores y el miedo de la noche, estaba aterrado. Y aunque Barsai siguió subiendo más y más, y le hacía señas ansiosamente para que fuera también, Atal tardó mucho en decidirse a seguirle. Tan densos eran los vapores que la marcha resultaba muy penosa. Y aunque Atal le siguió al fin, apenas podía ver la figura gris de Barsai en la borrosa ladera, arriba, a la luz nublada de la luna. Barsai marchaba muy delante. Y a pesar de su edad, parecía escalar con más soltura y facilidad que Atal, sin miedo a la pendiente que empezaba a ser demasiado pronunciada y peligrosa, salvo para un hombre fuerte y temerario, y sin detenerse ante los grandes y negros precipicios que Atal apenas podía saltar. Y de este modo escalaron intensamente rocas y precipicios, resbalando y tropezando, sobrecogidos a veces ante el impresionante silencio de los fríos y desolados pináculos y mudas pendientes de granito. Súbitamente, Barsai desapareció de la vista de Atal, y salvó una tremenda cornisa que parecía sobresalir y cortar el camino a todo escalador que no estuviese inspirado por los dioses de la tierra. Atal estaba muy abajo, pensando qué haría cuando llegara a dicho punto, cuando observó curiosamente que la luna había aumentado, como si el despejado pico y lugar de reunión de los dioses estuviese muy cerca. Y mientras gateaba hacia la cornisa saliente y hacia el cielo iluminado, sintió los más grandes terrores de su vida. Y entonces, a través de las brumas de arriba, oyó la voz de Barsai que gritaba locamente, de gozo. He oído a los dioses. He oído a los dioses de la tierra cantar dichosos en el Atekla. Barsai el profeta conoce las voces de los dioses de la tierra. Las brumas son tenues y la luna brillante. Hoy veré a los dioses danzar frenéticos en el Atekla, que tanto amaron en su juventud. La sabiduría hace a Barsai más grande aún que los dioses de la tierra, y los encantos y barreras de todos ellos no pueden nada contra su voluntad. Barsai contemplará a los dioses de la tierra, aunque ellos detesten ser contemplados por los hombres. Atal no podía oír las voces que Barsai oía, pero ahora estaban cerca de la cornisa, y buscaba un paso. Y entonces, oyó crecer la voz de Barsai de forma más sonora y estridente. La niebla es muy tenue, y la luna arroja sombras sobre las laderas. Las voces de los dioses de la tierra son violentas y airadas. Temen la llegada de Barsai el sabio, porque es más grande que ellos, la luz de la luna fluctúa, y los dioses de la tierra danzan frente a ella.
Veré danzar sus formas, saltando y aullando a la luz de la luna, la luz se debilita. Los dioses tienen miedo. Mientras Barsai gritaba estas cosas, Atal notó un cambio espectral en todo el aire, como si las leyes de la tierra se dieran ante otras leyes superiores. Porque aunque el sendero era más pronunciado que nunca, el ascenso se había vuelto espantosamente fácil, y la cornisa apenas fue un obstáculo cuando llegó a ella y trepó peligrosamente por su cara convexa. El resplandor de la luna se había apagado extrañamente. Y mientras Atal se adelantaba en las brumas, monte arriba, oyó a Barsai el sabio gritar entre las sombras. La luna es oscura, y los dioses danzan en la noche. Hay terror en la noche. Hay terror en el cielo, pues la luna ha sufrido un eclipse que ni los libros humanos ni los dioses de la tierra han sido capaces de predecir. Hay una magia desconocida en el Atekla, pues los gritos de los dioses asustados se han convertido en risas, y las laderas de hielo ascienden interminablemente hacia los cielos tenebrosos, en los que ahora me sumerjo. Al fin. En la débil luz, he percibido a los dioses de la tierra. Y entonces Atal, deslizándose monte arriba con vertiginosa rapidez por inconcebibles pendientes, oyó en la oscuridad una risa repugnante, mezclada con gritos que ningún hombre puede haber oído salvo en el fleguetonte de inenarrables pesadillas. Un grito en el que vibró el horror y la angustia de una vida tormentosa comprimida en un instante atroz. Los otros dioses. Los otros dioses. Los dioses de los infiernos exteriores que custodian a los débiles dioses de la tierra. Aparta la mirada. Retrocede. No mires. No mires. La venganza de los abismos infinitos, ese maldito, ese condenado precipicio, misericordiosos dioses de la tierra, estoy cayendo al cielo. Y mientras Atal cerraba los ojos, se taponaba los oídos, y trataba de descender luchando contra la espantosa fuerza que le atraía hacia desconocidas alturas, siguió resonando en el Atekla el estallido terrible de los truenos que despertaron a los pacíficos aldeanos de las llanuras y a los honrados ciudadanos de Ater, de Nir y de Ultar, haciéndoles detenerse a observar, a través de las nubes, aquel extraño eclipse que ningún libro había predicho jamás. Y cuando al fin salió la luna, Atal estaba a salvo en las nieves inferiores de la montaña, fuera de la vista de los dioses de la tierra y de los otros dioses. Ahora se dice en los mohosos manuscritos nacóticos que Sansu no descubrió otra cosa que rocas mudas y hielo, la vez que escaló el Atekla en la juventud del mundo. Sin embargo, cuando los hombres de Ultar y de Nir y de Ater reprimieron sus temores y escalaron ese día esa cumbre encantada en busca de Barsai el sabio, encontraron grabado en la roca desnuda de la cima un símbolo extraño y ciclópeo de 50 codos de ancho, como si la roca hubiese sido hendida por un titánico cincel. Y el símbolo era semejante al que los sabios descubrieron en esas partes espantosas de los manuscritos nacóticos tan antiguas que no se pueden leer. Eso encontraron. Jamás llegaron a encontrar a Barsai el sabio, ni lograron convencer al santo sacerdote Atal para que rezase por el descanso de su alma. Y todavía hoy, las gentes de Ultar y de Nir y de Atek tienen miedo de los eclipses, y rezan por la noche, cuando los pálidos vapores ocultan la cumbre de la montaña y la luna. Y por encima de las brumas de Atekla, los dioses de la tierra danzan a veces con nostalgia. Porque saben que no corren peligro, y les encanta venir a la desconocida Kadat en sus naves de nube a jugar como antaño, como hacían cuando la tierra era nueva y los hombres no escalaban las regiones inaccesibles. Antillia, la isla de las 7 ciudades. En la Edad Media, el cristianismo buscaba un lugar apartado donde poder alejarse de la influencia del Islam. Según los escritos del año 711, cuando los musulmanes invadieron la península ibérica, algunos obispos navegaron hacia el Atlántico, encontrando la llamada isla de las 7 ciudades o simplemente Antillia. Fue una de las primeras historias sobre esta mítica isla, que en el siglo XV fue ubicada a medio camino entre Europa y Asia. Incluso en algunos mapas y libros de 1530, el historiador Pedro Mártir de Amblería afirmó que Cristóbal Colón había pasado por el lugar, obteniendo información valiosa antes de su viaje donde descubriría América y Brasil, la isla que aparecía cada 7 años, escondido entre la niebla de las costas irlandesas, y Brasil aparecía por un solo día cada 7 años. Los primeros relatos, que hablan de habitantes felices y con un sol que bajo la niebla brillaba cada día, datan del siglo XIV.
Fue en 1498 cuando el navegante italiano John Cabot inició un viaje para encontrar su ubicación, aunque no tuvo éxito. En 1674, sin embargo, el capitán John Nisbet aseguró haber estado en el lugar mientras viajaba de Irlanda a Francia, junto a un anciano que, contento por la visita, le regaló varios lingotes de oro. La isla fue incluida hasta el siglo XVIII por los cartógrafos Gerardus Mercator y Abraham Ortelius. Croquetland, otra de las víctimas de los espejismos del hielo, o Fata Morgana, fue el explorador estadounidense Robert Peary, quien en 1906 afirmó haber visto una gran masa de tierra en el área de la isla de Ellesmere en el Ártico y que bautizó como Tierra de Croker, o Croquetland. Ante la perspectiva de encontrar nuevos animales, plantas e incluso seres humanos adaptados a tales condiciones, una expedición decidió ir más allá. Se trataba de Donald Baxter McMillan del Museo Americano de Historia Natural, quien en 1903 se propuso encontrar a Croquetland. Sin embargo, en pleno viaje las pésimas condiciones climáticas hicieron que la mayoría tuviese que regresar al campamento base, lo que se sumó a los consejos de los inuit, lugareños que insistieron en que tal masa de tierra no existía, y un asesinato entre miembros del equipo que dejó varada la expedición por alrededor de 4 años. Sin encontrar ningún rastro de la isla, el único logro conseguido fue el registro fotográfico de los inuit, las islas Nimrod y los espejismos de Esmeralda. Luego que las exploraciones entre los siglos XIV y XV se hicieran preferentemente en el Atlántico, el Pacífico Sur adquirió un inusitado protagonismo entrado el siglo XVIII, sobre todo en la búsqueda de materiales como minerales, madera o un lugar donde los barcos pudiesen hacer una escala entre América del Sur y Australia. Por suerte, los sistemas de navegación habían cambiado y ya era posible registrar coordenadas exactas, con lo que los viajes a las nuevas islas se hicieron más frecuentes, aunque muchas veces sin éxito. Uno de estos avistamientos fue el de la isla Esmeralda en 1821 por el capitán William Elliot, quien la bautizó en honor a la embarcación en la que se encontraba, además de John King Davis en el Nimrod en 1828. En ambos casos, las cartas de navegación no muestran a la Antártica, lo que junto a la llamada Fata Morgana podría explicar los avistamientos. Este fenómeno es común en las regiones polares, y le presenta al observador un espejismo que suele relacionarse con algún accidente geográfico. Recién en 1940, ambas islas fueron declaradas como inexistentes. La isla de Bush. En 1576, no eran pocos los navegantes que buscaban un paso a Asia por el noroeste de Europa. En una de esas expediciones, los capitanes Martin Frobisher y James Newton afirmaron haber encontrado una isla llena de frutas y grandes bosques. La llamaron Bush, por el tipo de embarcación en la que se encontraban. Con el nombre ya oficialmente instaurado y su posición geográfica relativamente conocida, Bush fue inscrita en los mapas de la época, aunque al querer visitarla nuevamente no pudo ser encontrada. Fue solo en 1671, que un marinero de nombre Thomas Shepard aseguró llegar a sus costas, aunque al querer regresar, esta ya había desaparecido. ¿Cuál fue la teoría para explicar el extraño suceso? Un hundimiento bajo las olas. A mediados del siglo XIX, Bush ya no estaba en los mapas. La isla de los demonios. Por supuesto, en un listado con islas de fantasía no podían faltar las leyendas sobre demonios. En este caso existían dos Satanases, cerca del norte de la ya mencionada Antillia, y la isla de los demonios de Terranova, quien comenzó a ser conocida gracias a Marguerite de la Roque, una noble francesa en el año 1600. La historia dice que de la Roque se embarcó en 1542 con Jean-François de la Roque, rumbo a la actual Canadá. No se conoce bien el vínculo entre ellos, y se habla de esposos, primos o tío y sobrina. En el viaje, ella queda embarazada de uno de los marineros y ambos son abandonados junto a un sirviente en una isla desconocida, todos, incluyendo el hijo, mueren, salvo ella. Luego de 2 años vagando por la isla, es encontrada por pescadores que la llevan a Europa, y allí conoce a Margarita de Navarra, quien recoge su historia y la convierte en una leyenda. ¿Y los demonios? Eran solo nativos americanos. San Brendan y la isla del paraíso. El monje irlandés Brendan navegaba en el año 530 por el Atlántico, buscando evangelizar otros territorios y encontrar el paraíso.
Y al parecer llegó a un lugar así, ya que los escritos cuentan que durante 7 años vivió en un sitio con naturaleza vasta y generosa, además de un clima perfecto. Se cree que su isla se encontraba al oeste de las Islas Canarias, y tuvo apariciones en los mapas de la Edad Media hasta el siglo XVII, incluyendo al célebre mapa Mundia de Fort Thule. Cerca del 325 a.C., el navegante Piteas salía desde la actual Marsella hacia el Atlántico rumbo al norte, para encontrarse con lo que ahora conocemos como Gran Bretaña, además de una pequeña isla, que en aquel entonces bautizó como Thule. Posteriormente en el año 100, el matemático y geógrafo Ptolomeo incluiría la isla en su atlas, apareciendo incluso en los registros traducidos por los eruditos florentinos de principios del 1400 y hasta el siglo XVII. Hasta ahora se desconoce a qué isla se refería, aunque se especula con la costa de Noruega, Islandia, las Islas Shetland o Islas Feroe, la isla de Frisia. Los hermanos Antonio y Nicolo Zeno, conocidos por navegar el Atlántico Norte alrededor del año 1400, fueron el objeto de unos escritos de su descendiente Antonio Zeno, quien en 1558 publicó un mapa y las cartas de una isla llamada Frisia, que supuestamente quedaba a medio camino entre el noroeste de Noruega y Escocia. A pesar de su naturaleza cuestionable, los geógrafos no dudaron en tomar estos datos y agregar este pedazo de terreno en los mapas, aunque acercándolos a América del Norte. Con el tiempo, incluso se inventaron pueblos y bahías con sus respectivos nombres. Las islas imaginarias de Felipe Aux y Pontchartrain. Corría 1783 y en la frontera de Estados Unidos y Canadá, el lago superior tenía 2 islas, que debían ser parte del Tratado de París entre los estadounidenses y Gran Bretaña. Su exacta ubicación en los cientos de mapas de la época daban cuenta que pasarían a ser parte del territorio de Estados Unidos una vez que el acuerdo entrara en vigor. El problema es que había que encontrarlas. Según lo que se sabe, ambas islas fueron nombradas en 1720 por oficiales franceses en honor al secretario de la Marina francesa Louis-PhilippeAux, conde de Pontchartrain. La idea es que debido a este halago, el conde pudiese seguir donando fondos para exploración. Murió 7 años después sin conocer la verdad y en 1820, la inexistencia de estas islas fue declarada oficial. Esta leyenda empieza en el Hospital Juárez, donde dicen que trabajaba una enfermera de nombre Eulalia, que vestía siempre su uniforme muy limpio y planchado. Ella era muy buena en su trabajo, hasta el momento en que llegó un médico nuevo que era guapo. Eulalia se enamoró de él y al poco tiempo fueron novios. Él un día le dijo que tenía que salir un tiempo a un seminario, pero él nunca regresó y más tarde Eulalia se enteró que se había casado. Ella cayó en una terrible depresión, y empezó a fallar en su trabajo, lo que ocasionó la muerte de algunos pacientes, por sus descuidos, al no poderse recuperarse enfermo y murió. Cuando ella murió empezaron a ocurrir hechos extraños en ese hospital ya que por las noches una enfermera muy pulcra atiende a los pacientes que descuidan las otras enfermeras en el turno de la noche, o si no despierta a las enfermeras que se quedan dormidas en su turno. Por su apariencia pulcra, los que la han visto, pacientes, enfermeras, médicos, la apodaron la planchada. Aseguran que su alma no puede descansar por sentir culpable por haber descuidado a sus pacientes por sus problemas personales. Otra versión cuenta que su alma está en pena por un castigo ya que en vida ella era una mujer muy cruel que trataba mal a los pacientes, así que al morir, la castigaron, para que cuidara de los pacientes como no lo hizo en vida. El niño perdido. Hace muchos años, cuando España y Europa dejaban la Edad Media para adentrarse en el llamado Renacimiento, el rey que por aquel entonces tenía el poder de la actual España, Felipe II, tomó una decisión importante, pues para eso era la máxima autoridad del momento. Posiblemente desde su querido San Lorenzo del Escorial, el monarca mandó eliminar todos los hospitales de la ciudad para que pasaran a formar parte del Hospital General. La leyenda cuenta que en uno de esos hospitales que desaparecieron, el llamado Hospital de las Mujeres Perdidas, se encontraba una mujer viuda, que pese a estar en su sano juicio, había sido acusada de loca por su familia, con la única intención de quedarse con sus pertenencias. Esta mujer no estaba sola en el hospital, ya que junto a ella se encontraba un niño de apenas 5 años. Llegó el día en que se tuvieron que mudar de hospital, y la mujer pidió que subieran a por su hijo a una especie de guardilla, pero nadie la hizo caso, porque pensaban que estaba loca.
Con la pena por bandera, la mujer fue obligada a marcharse. A los 3-4 días, el conocido Bernardino Obregón, que tuvo varias revelaciones a lo largo de su vida, escuchó el lamento de un niño mientras soñaba. Por inspiración divina, fue con la policía al hospital, y efectivamente allí encontró moribundo al pequeño niño perdido. Evitó su muerte y lo llevó junto a su madre, que a los pocos días fue dada de alta al comprobar que no estaba loca. Vivieron felices el resto de su vida. Corría el siglo XVI cuando esto sucedió. Por cierto, para los curiosos, el Hospital de las Mujeres Perdidas estaba en lo que hoy es la calle del Hospital, junto a la calle Atocha y en el barrio de Lavapiés. La leyenda del Hospital de Alcázar de San Juan. Esta historia es real, ya que yo mismo la viví. Todo el pueblo, e incluso la gente del exterior, había escuchado alguna vez algo sobre este enigmático hospital abandonado, y había comentado algo al respecto. En el extrarradio de la ciudad se encontraba un hospital, abandonado desde hace unos escasos 12 años, que era poseedor de multitud de leyendas, tan escalofriantes que hacían que la gente tuviese que cambiar de acera al pasar cerca de él. Tenía 3 plantas, estaba muy deteriorado y sufría graves daños. Se dividía en 2 módulos, que estaban repartidos en un lúgubre jardín. El módulo principal era bastante grande, y describía la forma de una L. El otro era menor, y no tenía ninguna sala de atención a enfermedades, simplemente recepción, sala de reuniones etc. Había leyendas que contaban que se oían llorar a los bebés muertos allí, que las camillas se movían, que las luces se apagaban y encendían. Nadie pudo probar la existencia de aquellos sucesos, pero era evidente que se escuchaban cosas y las luces se apagaban y encendían. Algunos decían que eran los gatos, en cambio otros, que habían tenido el suficiente valor para internarse a las primeras habitaciones, decían que realmente allí sucedían cosas. Lo único que se sabía era que ningún guardia al que le hubiesen encomendado la ardua tarea de proteger el hospital, había durado más de una semana. Todos dimitían, decían que no podían volver a entrar allí. Tal era el temor que los guardas le tenían, que dejó de haberlo hace tiempo. Primero os contaré la historia que le ocurrió a mi padre y a sus hermanos, cuando tenían unos 16 años. El hospital no estaba abandonado aún, claro, pero estaba muy mal organizado. Todo estaba asqueroso, la higiene era muy mala, las habitaciones eran cutres y estaban medio rotas, y cientos de gatos habitaban allí. Se solían meter al jardín por las noches a fumar. Pues un día, vieron como un cubo azul bajaba rodando desde el hospital, estaba lleno de gasas, vendas y jeringas llenas de sangre. No le dieron importancia, hasta que más tarde bajó otro cubo, pero lleno de hígados, riñones y corazones para trasplantar. Se apartaron asqueados, y vieron como un montón de gatos hacía un corro alrededor de la carne humana y se la comía. Era tal la poca higiene y la falta de presupuesto y personal, que hasta los gatos entraban y devoraban la carne humana. Esto es real, lo juro, mi padre y mis tíos lo aseguran. Ahora contaré mi historia, que juro que es real, y que me ha dejado una marca en mi vida. El caso es que mi pandilla llevaba mucho tiempo colándose al jardín del hospital, pero nunca lográbamos cruzar más de 3 habitaciones en el interior de este. No sé si sería por la imaginación, pero siempre veíamos cosas terribles que nos hacían regresar sobre nuestros pasos. Y bien, el caso es que un día normal, como cualquier otro, quedamos todos para colarnos. Nuestra meta era llegar a la 3ª planta. Eran las 7:30 cuando nos encontrábamos todos frente a las oxidadas verjas del hospital abandonado. Nacho, Nuria, Cristina, Sergio, Álvaro, Cristian, Ernesto, Virginia, Yamila, Miriam, Patricia y yo. No tardamos en saltarnos la verja, y nos sorprendimos al ver con qué facilidad Nuria abrió la cerradura, abriendo paso a las chicas. Entonces cruzamos al jardín, reconociendo cada tramo del camino, que habíamos recorrido muchas veces antes. Primero llegamos al módulo pequeño, y subimos la escalerilla que daba a la puerta principal. La puerta era de cristal, así que esta vez decidimos romperla, no como solíamos hacer, colándonos por las ventanas. Fuimos entrando uno a uno, y antes de entrar pude llegar a ver a la pareja de galgos que habitaba en el jardín desde hace mucho tiempo, y que había aprendido a convivir con la multitud de gatos que también habían encontrado allí su hogar. Una vez estuvimos todos dentro, decidimos registrar todos los muebles, cosa que nunca antes habíamos hecho. Allí había armarios, sofás, cómodas, mesas, escritorios. Miramos cada cajón, y solo encontramos viejas revistas o periódicos,
la mayoría del año 91 o 92. Después de haber registrado todo el módulo, nos sentamos en los viejos y ajados sofás, y encendimos las linternas. Ya estaba anocheciendo. Yo no es que tuviese miedo, pero no me hubiese quedado en la parte trasera del grupo por nada del mundo. De hecho, el simple hecho de sentarme en uno de los extremos de los 3 sofás en los que estábamos repartidos me aterraba. ¿Por qué? Simplemente veía o creía ver cosas, me imaginaba todo cuanto se contaba de aquel lugar. Tras tener una conversación sobre lo que habíamos visto, y comprobar lo cagados que estaban algunos, salimos de nuevo al jardín, y esta vez, bajo el cielo de la noche, nos dirigimos a la parte principal. Todo iba bien dentro de lo posible, es decir, simplemente había algún grito ocasional, algún sollozo de los más aterrados, algún intento de darse la vuelta, hasta que la linterna de Nacho, el que estaba en cabeza, enfocó algo que parecía moverse de un salto. Todos nos quedamos paralizados. ¿Era un gato? ¿Un perro tal vez? ¿Qué podría ser si no? Cagados de miedo, y enfocando en todas las direcciones con las linternas, entramos al hospital. Cruzamos indecisos las primeras habitaciones, hechos una pelota, y al fin llegamos a nuestra meta anterior. Un largo pasillo con multitud de puertas. Enfocamos la linterna a través de los cristales translúcidos de la primera puerta, y parecía haber camas al otro lado. Yamila había llegado un día hasta allí dentro con sus hermanos, y casi le dejó un trauma. Tuvimos que estar horas detrás de ella para convencerla. Ya apenas prestábamos atención a la habitación, cuando algo pareció moverse detrás de ella, y, seguidamente escuchamos un portazo. El corazón se nos aceleró tanto, que yo noté que me faltaba el aire, el corazón me dio un vuelco. No tardamos en salir corriendo de allí, pero, la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Seguramente no estaría cerrada con llave, pero la tensión y los nervios hicieron que no nos detuviésemos a girar el pomo. El miedo se apoderó de nosotros, y corrimos en la primera dirección que se nos ocurrió, en busca de una salida alternativa. Al final del pasillo tuvimos que detenernos, ya que había una puerta que nos cerraba el paso. Respiramos hondo y cruzamos la puerta corriendo, estaba abierta, y en ese preciso momento, fue cuando todos nos cagamos de miedo, corrimos sin mirar atrás, y vimos que las camas y las cortinas por las que íbamos pasando se agitaban frenéticamente. Yo iba de los últimos, y cuando me giré para mirar hacia atrás, mientras seguía corriendo, pude ver como una sombra cruzaba el pasillo. Me aceleré de tal forma que acabé chocando contra una puerta. Me incorporé y observé horrorizado como nadie me había esperado. En ese momento contemplé la muerte como única salida, pero al fin, sin mirar a ninguna dirección en concreto, empecé a correr. Pude ver a gente corriendo delante de mí, pero no podía omitir ningún sonido. Giré varias esquinas, hasta que choqué de nuevo. Esta vez había chocado contra mi pandilla, pero nadie lo sabía. Todos chillamos y corrimos, inmersos en una terrorífica confusión. No consigo recordar lo que ocurrió exactamente, solo sé que acabamos separados. Me encontraba junto a Nuria, Patricia, Yamila, Nacho, Cristian y Álvaro, habíamos perdido al resto. Nadie sabía lo que había ocurrido, y tampoco teníamos valor para ir a buscar al resto. Nos encontrábamos arrinconados en una habitación, e iluminábamos cada rincón con nuestras linternas, con miedo a iluminar algo que sería mejor no ver. Al fin nos levantamos, y de 2 zancadas cruzamos la habitación. Corrimos por un pasillo, y acabamos subiendo por las escaleras al primer piso, era nuestra única salida, a nadie le gustaba la idea de subir. Una vez allí continuamos nuestra carrera, y contemplábamos como a nuestro alrededor se veían cosas horribles, solo me acuerdo de que corrimos y corrimos sin parar, y que acabamos en el tercer piso, en la terraza. Este hecho nos alivió, tal vez por poder sentir a lo lejos las luces, el ruido, el movimiento del pueblo. Pero aún seguíamos allí, en el interior de aquel terrorífico hospital, acojonados como nunca lo habíamos estado, y separados de la mitad del grupo. Nos asomamos a la terraza, pero apenas alcanzábamos a ver el suelo. Enfocamos las linternas, y mientras intentábamos distinguir a alguno de nuestros amigos, y vimos a un hombre rígido, de pie, mirándonos. No se distinguía la cara, pero estaba mirando hacia nosotros. Nuria, Patricia y Yamila gritaron de tal forma que nos hubiesen oído fuera del recinto. Entonces notamos pasos apresurados detrás de nosotros, y vimos como el resto de compañeros se acercaba corriendo.
Todos nos juntamos en una esquina de la terraza, y comprobamos que a los otros también les habían ocurrido cosas raras. Pero, al mirar detenidamente a nuestro alrededor, comprobamos que ni Miriam ni Virginia estaban allí. Cada grupo creía que estaba con el otro, pero al parecer, se habían separado. Cuando nos disponíamos a bajar corriendo a buscarlas, Virginia subió corriendo, estaba aterrorizada y llorando, y cuando llegó arriba se abalanzó sobre nosotros. Nos contó entre sollozos que habían encontrado a una chica muerta, y que Miriam se había perdido. Bajamos todos corriendo, y entramos a la habitación que nos indicó Virginia. Encontramos a Miriam acurrucada en un rincón, temblando y llorando. Cuando llegamos hasta ella vimos que solo decía cosas incoherentes, y que tenía una profunda expresión de terror en la cara. Cuando nos pusimos todos al lado de ella empezaron a oírse portazos, uno detrás de otro y cientos de pasos que se acercaban a nosotros a la velocidad del rayo, como atravesando cada pasillo del hospital, además se oía un murmullo. Al fin oímos una sonora carcajada, y una cegadora luz cruzó la puerta. Entonces vimos claramente a un montón de gente en distintos estados de descomposición atravesándonos. Todos salimos corriendo de allí, sujetando a Miriam, y salimos al jardín. Nuestras piernas volaron hasta las rejas, y nos las saltamos como si de un salto de pértiga se tratase. Atravesamos el llamado Cespesillo, un pequeño parque que rodeaba al hospital, y al que solían ir todas las pandillas del pueblo, corriendo como locos, hasta que llegamos al jaleo del pueblo. Todos nos metimos en el portal de los pisos de Nacho, que vivía enfrente, y nos pusimos a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Fue imposible tranquilizar a Miriam, y nunca nos contó lo que vio. Nunca hemos vuelto a colarnos, y ahora nos hemos convertido en esa gente que se cambia de acera al pasar por al lado. Leyenda de un hospital en Huelva. En Huelva se encuentra el misterioso Hospital Manuel Lois, o más bien se encontraba, ya que ha sido parcialmente derrumbado, fruto de numerosas especulaciones, misterios y leyendas. Dicho hospital se construyó en los años 50 y cuenta con una superficie de unos 11.000 metros cuadrados. Durante las décadas posteriores se concluyó que el hospital no era funcional y solo se dejó una parte de él abierta, la que estaba dedicada a las urgencias. Cuando el hospital fue abandonado muchos de los materiales que albergaba se quedaron allí, en esos momentos fue cuando los hechos paranormales comenzaron a sucederse. Una noche, en la cuarta planta del edificio, empezaron a arder unos colchones, sin saber cómo era posible. Las llamas crecieron hasta hacerse enormes, por lo que los bomberos de Huelva tuvieron que acudir al lugar a extinguir las llamas. Hasta aquí todo parece normal, pero las posteriores declaraciones de uno de los bomberos dejaban la puerta abierta a cualquier tipo de especulación. El bombero afirmó que entre las llamas y el humo pudo percibir la silueta de una persona, pero cuando fue hacia donde estaba, la silueta se alejó de él. Pudo distinguir que vestía ropa sanitaria, aunque de otra época, añade que en esos momentos sintió auténtico terror. Cabe destacar que en la misma planta han ocurrido varios incendios durante los últimos 6 años, sin explicación posible. Esa planta es la más aterradora de todas. Muchos testigos han afirmado haber visto a una dama de blanco que llora desconsoladamente por las noches y sus quejidos son tan insoportables que algunos de los empleados de urgencias han tenido que pedir la baja por depresión, ataques de nervios e histeria. Hace ya años que tuvo que ser tapiado el pasillo que comunicaba la zona de urgencias con el resto del edificio ya que la inexplicable presencia asustaba a los empleados. Aún se pueden seguir escuchando ruidos de sillas de ruedas, camillas y material médico siendo utilizado en esa cuarta planta del hospital. Los rumores apuntan a que todo este tipo de fenómenos extraños fueron los que hicieron que el hospital fuese abandonado finalmente. Un guarda de seguridad junto con su perro pudieron comprobar de primera mano la existencia de esta dama de blanco. Según el guarda todo sucedió cuando estaba en la oscuridad y llevaba consigo una linterna para iluminar su camino. El perro empezó a tirar de él y lo llevó hasta un lugar donde se encontró de frente con la dama, que iba caminando lentamente hacia él. Esta persona sufrió un ataque de nervios como consecuencia de ese encuentro. Algunos vecinos decidieron decorar sus hogares con objetos que se habían dejado en el hospital, es el caso de una pareja que cogió una lámpara de quirófano y la puso en su casa. La lámpara se apagaba y encendía sola, en ningún momento funcionó correctamente hasta que fue devuelta al lugar de donde la habían sustraído, la cuarta planta del hospital.
También se asegura que los perros no quieren entrar en ciertas zonas, se ponen furiosos pero luego escapan asustados. Es una de las historias de lugares encantados más conocida en nuestro país, ya que entre otras cosas apareció en un famoso programa de televisión sobre hechos paranormales, Otro Hospital Maldito. Esta es una leyenda que se cuenta por Sevilla, y que asienta sus bases en dicho hospital. Planta séptima del hospital, en esta planta se encuentran ingresados los enfermos terminales de cáncer, pues bien la historia comienza a raíz que ingresan a una señora con dicha enfermedad y su hija era la que pasaba la mayor parte del tiempo con ella. Una tarde estando la hija con su madre en la habitación le comenta a su madre que va a bajar a la cafetería del hospital a tomar un café y que enseguida subía, esta se dirige por el pasillo hacia los ascensores cuando al pasar por la habitación de al lado de su madre ve a una anciana en muy mal estado llena de tubos, la mujer siente una pena bastante grande por aquella señora y entra en la habitación. La anciana estaba completamente sola y la mujer empieza a hablar con ella. ¿Qué tal está?, le pregunta. La anciana hace una mueca con la cara a modo de sonrisa y le comenta que se encuentra muy mal. La mujer le pregunta por su familia y ésta le contesta que no tiene familia, que está sola, a lo que la mujer le responde: pues no se preocupe que como yo estoy aquí con mi madre yo vendré todos los días a verla. A continuación la mujer se despide de la señora y sigue su camino hacia la cafetería. Tras haber tomado el café y antes de subir a la habitación de su madre esta hace una parada en la capilla, en la cual habían una gran cantidad de ramos de flores en agradecimiento a la Virgen. La mujer se acerca a uno de los ramos y toma un clavel rojo. Cuando se dispone a salir de la capilla se cruza con una monja que le reprocha el haberle quitado una flor a la Virgen, a lo que la mujer le responde que ella no está robando nada y que la flor que ha cogido es para una señora que no tiene familia y que se encuentra hospitalizada con cáncer terminal. Una vez que llega a la habitación de la anciana entra y le dice que le regala esa flor para que le haga compañía mientras que ella no pueda estar a su lado, y vuelve a despedirse pero esta vez hasta el día siguiente, ya que su madre llevaba un buen rato sola. Ya entrada la noche cuando la mujer se disponía a dar una cabezada en esos incómodos sillones del hospital, entre sueños ve pasar a la anciana andando y que al llegar a la altura de la puerta de la habitación le hace una señal con la mano, agitándola, diciéndole adiós, y siguió su camino pero hacia la ventana del final del pasillo. Cuando la mujer ve esto sale a correr tras la anciana y sale al pasillo en el que no hay nadie. Un poco asustada acudió al mostrador de las enfermeras y le comentó a las que estaban de guardia lo que había sucedido. Las enfermeras se miraron. Le dijeron a la mujer que esa habitación en la que ella decía que había estado con la anciana llevaba cerrada varios días y con llaves. La mujer se puso pesada para que abrieran la puerta de la habitación y cuál fue la sorpresa de la mujer y las dos enfermeras al ver encima de la mesita de noche que hay junto a la cama el clavel que la mujer juraba y perjuraba había dejado allí horas antes. El Hospital Hispanoamericano es uno de aquellos lugares donde el misterio, la leyenda y los posibles fenómenos paranormales han estado en la boca de vecinos, enfermos y visitantes. Este tipo de hospitales fueron construidos en los años 20, para dedicarlos a enfermedades pulmonares. Por aquellos años la tuberculosis, bacilo de Koch, estaba haciendo verdaderos estragos en todas partes, sin olvidar los enfermos de silicosis. Muchos trabajadores de las minas sufrieron esta enfermedad por tragar el polvo del interior de la tierra, también teniendo casi una muerte inevitable. La leyenda empezó a formarse en el hospital a raíz de las continuas muertes por enfermedad y por la cantidad de suicidios que había. Con el paso de los años la enfermedad pudo ser tratada con los distintos medicamentos llamados antimicobacterianos, que fueron apareciendo con el paso de los años y con los descubrimientos que se fueron haciendo. A finales de los años 70, este tipo de hospitales se fueron quedando en desuso y el gran coste de conservación de los mismos hizo que muchas de estas moles de ladrillo fueran quedando en abandono. Las leyendas por los años 80 empezaron a abrir el camino a que muchos tipos de personas se introdujeran entre sus muros y pasaran noches de auténtico terror. Muchos de ellos escucharon gritos en los pasillos, chillidos de niños, apariciones, luces por las plantas, una anciana asomándose por alguna de las ventanas, etc. Esto hizo que las visitas durante los años y los destrozos provocados por grupos de impresentables y cabezas cuadradas, hizo que el edificio fuera deteriorándose cada vez más. Otro de los datos que he podido constatar ha sido que en el interior de este hospital se han realizado rituales satánicos.
En el aunque actualmente están reformándolo, se pueden apreciar todavía pentáculos con los 3-6. Todo ocurrió en un conocido hotel embrujado de California. Y es que Estados Unidos tiene asombrosas historias de fantasmas en los muchos hoteles históricos que se encuentran en los diferentes estados, incluso algunos de ellos se han visto en la obligación de cerrar al público incomprensiblemente, que los expertos creen que es debido a la energía que los envuelven. Este es el caso del Hotel Baker en Texas, donde sus 14 pisos dominan el horizonte de la ciudad Mineral Wells ubicada en el condado de Palo Pinto en el estado de Texas. Ahora las habitaciones están completamente destruidas y sus ventanas rotas. Ya nada es como era antes, su entrada está cerrada con simples hojas de madera de contrachapado, obligando a las autoridades municipales a sellar constantemente las nuevas vías de entrada que quedan abiertas para los intrusos, los actuales huéspedes del Hotel Baker. Pero ellos no son los únicos que habitan en el interior de este fantasmagórico hotel. Los residentes afirman que entre sus paredes residen aún las almas en pena de aquellos que alguna vez fallecieron en el hotel en trágicas circunstancias y que su energía malévola que en su día obligó a cerrar el hotel continúa existiendo entre sus pasillos, fenómenos paranormales que incluso han obligado a algunos vagabundos a abandonar el lugar en medio de la noche. El Hotel de la Muerte. Según los registros, el Hotel Baker cerró oficialmente en 1972. Pero son muchos los que aún recuerdan cuando se abrió por primera vez al público, un exuberante hotel de lujo que incluía baños minerales, una piscina del tamaño olímpico y una discoteca en la azotea conocido como el Cloud Room, donde algunos recuerdan haber escuchado su música por toda la ciudad. Son muchas las celebridades que estuvieron en el Hotel Baker, como Judy Garland, Clark Gable, Roy Rogers o los Tres Chiflados. Pero la realidad es que el hotel no es recordado por todas las celebridades que lo visitaron, sino más bien por albergar las almas en pena de muchas personas fallecidas en trágicas circunstancias. Algunos afirman que el espíritu más famoso es el de una mujer que se suicidó allí y que continúa vagando por los pasillos. Los informes sugieren que se trataba de esposa del gerente del hotel, mientras otros creen que era la amante del señor Baker. Cuenta la leyenda, que ella saltó hacia su muerte desde la parte superior del hotel. Esta muerte dio paso a gran cantidad de informes paranormales por parte de los clientes, como una mujer que reportó haber encontrado en sus vasos marcas de lápiz labial de color rojo en la suite del 7º piso donde la mujer fallecida residía. Pero son muchos los clientes que informaron haber olido durante la noche un perfume con aroma a lavanda, que curiosamente era el que utilizaba la mujer del 7º piso. Pero este no es el único fantasma que habita en el Hotel Baker. Otro fantasma fue visto en el sótano y se cree que es el de Douglas Moore, el antiguo operador del ascensor. Según los registros, en 1948 Douglas comenzó a trabajar en el Hotel Baker como operador del ascensor. Él murió misteriosamente en un accidente en el ascensor, en el cual su cuerpo fue cortado en dos por la cintura. Entonces, muchos clientes que desconocían los hechos afirmaron haber visto la aparición fantasmal de un cuerpo sin cabeza. También se dice que una pareja falleció en misteriosas circunstancias en una de las habitaciones del hotel. Una camarera que trabajaba en el comedor dijo haber visto la imagen de una novia y su novio en el espejo. Cuando se dio cuenta de que no había nadie en la habitación, se quedó completamente paralizada por el terror. Ella declaró que el novio hizo contacto visual con ella, pero cuando miró de nuevo su imagen simplemente se desvaneció. Los antiguos registros del Hotel Baker tienen páginas y páginas de quejas de los que alguna vez visitaron el hotel sobre fenómenos sin explicación, algo que según los expertos pasó factura a su reputación. Son muchos los que creen que se vio obligado a cerrar por este motivo en 1972, para siempre. En la actualidad el Hotel Baker en el centro de Mineral Wells, Texas, podría ser renovado y reabierto al público con la intención de dar un impulso económico a la ciudad.
Pero la realidad es que antes de tener clientes procedentes de otras partes del país, sus paredes podrían albergar otros clientes procedentes del más allá. La leyenda del Dibuk, surgida de la teología judía, que afirma que se trata de almas que no han podido continuar con el ciclo de las reencarnaciones y vagan por el mundo de los vivos en busca de un cuerpo donde continuar con su existencia, posesión demoníaca. Estos espectros buscan un lugar donde puedan satisfacer sus deseos y anhelos que no pudieron concretar cuando estaban vivos, aunque hay que aclarar que nunca tienen buenas intenciones y la mayoría de las veces cuando un Dibuk se mete en una persona generalmente acaba mal. En el Dibuk el mal ha triunfado sobre el bien y por tal motivo intentan huir del castigo divino o acabar con asuntos pendientes. También puede suceder que sean las almas de personas malas como asesinos o violadores, aunque en su gran mayoría son seres que se han desviado de la buena senda de Dios como borrachos o drogadictos. Para poder exorcizar a una persona poseída por un Dibuk, es necesario un rabino experto en la cábala, junto con otras 10 personas en un círculo dentro de la sinagoga y haciendo sonar un cuerno para desorientar al espectro. Mientras se realiza el sonido, se debe leer el Salmo 91 en 3 ocasiones para comunicarse con el Dibuk y de esta forma solicitarle que abandone el cuerpo mientras se le indica el camino correcto que debe seguir para traerle paz a su alma. Como dato curioso, el Dibuk suele vivir en una caja de madera que debe permanecer cerrada por los siglos. Pobre del desafortunado que abra la caja sin saber, ya que desatará una cadena de acontecimientos perturbadores en su vida. Si alguna vez ves alguna caja con inscripciones judías cerrada, no trates abrirla bajo ninguna circunstancia, pues has sido advertido. Los bosques de Myasnovgorod, ubicados a pocos kilómetros de la ciudad rusa de Novgorod, son uno de los misterios más grandes relacionados con la guerra y los fantasmas. Quienes se atreven a ingresar a este sitio lúgubre y tenebroso afirman escuchar gritos de arenga de soldados nazis y rusos, como si las personas allí fallecidas no pudieran descansar en paz, y continúan con esta batalla de la Segunda Guerra Mundial. Una comisión investigadora llegó a la región en 1997 y observaron cómo un grupo de árboles se mecía hacia un sector sin que haya viento. Cuando llegaron a ese sector vieron con sorpresa a un grupo de tumbas con huesos, cascos y chalecos de 6 soldados rusos y 11 alemanes. Como estaba oscureciendo, decidieron dejar las tareas para el día siguiente y acamparon a 250 metros. Por la noche comenzaron a sentir extraños ruidos como risas, canciones y órdenes en alemán, así como el ruido de una batalla. A la mañana siguiente fueron al lugar de la excavación y observaron con sorpresa y terror que había huellas recientes de botas militares e incluso marcas de las orugas de un tanque, sin que hayan oído el estruendo de paso de semejante vehículo. Incluso cuando investigaron se dieron cuenta que eran las huellas de un tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial, tal y como se tratase de un convoy militar muerto andante, no que no encuentra la paz y deja este mundo de los mortales, es decir, de los vivos. Una nave tropieza con una terrible tormenta, pero su capitán, enloquecido y sordo a las súplicas, rehúsa buscar refugio. Como castigo, es condenado a recorrer los mares durante toda la eternidad. ¿Cuál es el origen de la famosa leyenda del holandés errante? La obra se basa en la conocida historia de un capitán holandés que es condenado a navegar eternamente en un barco fantasmal que provoca la muerte de las personas que lo contemplan. Grabado que reproduce una de las primeras representaciones de la ópera de Wagner, El buque fantasma. La historia del holandés errante es una de las más famosas y quizá de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace, por lo menos, 500 años. Pero posiblemente su origen se remonte a tiempos muy anteriores al nacimiento de Cristo. Esencialmente, la historia es la siguiente. Un maniático capitán holandés, por supuesto, el término holandés errante se refiere al capitán y no a su barco, desafía la ira de Dios y como resultado es condenado a navegar por los océanos eternamente, provocando la muerte de todos cuantos ven su nave espectral. Esta historia ha sido elaborada por muchos escritores, pero constituye algo más que una ficción, una siniestra historia del mar para asustar a crédulos marineros de agua dulce en tabernas portuarias.
Este barco fantasma ha sido avistado en numerosas ocasiones, las últimas en pleno siglo XX. Muchas autoridades sostienen que la historia del holandés errante se originó a partir de un hecho real, aunque sobre este punto no hay acuerdo. El problema se complica aún más, porque existen muchas versiones de la historia, en las que el capitán puede llamarse Van der Decken, Van Demien, Van Israaten o Van alguna otra cosa. La versión más conocida de la historia del holandés errante habla de un tal capitán Van der Decken, cuya nave fue atrapada en una terrible tormenta cuando doblaba el Cabo de Buena Esperanza. Los pasajeros, aterrorizados, rogaron a Van der Decken que se refugiara en un puerto seguro o que, por lo menos, arriara velas a intentar acapear el temporal, pero el enloquecido capitán se rió de sus súplicas y, atándose al timón, comenzó a cantar canciones sacrílegas. La tripulación también se alarmó por la conducta de su capitán e intentó hacerse con el control de la nave, pero el intento de motín fue sofocado cuando Van der Decken arrojó a su líder por la borda, mientras los aterrorizados pasajeros y la tripulación se encomendaban a Dios. En respuesta a sus plegarias las nubes se abrieron y una luz incandescente iluminó el castillo de proa, revelando una figura gloriosa que según algunos, era el Espíritu Santo, mientras otros dijeron que era Dios. Algunas autoridades sugieren que la historia del holandés errante se basa en la personalidad de Díaz, cuyas hazañas y fama de navegante asumieron proporciones legendarias a raíz de su biografía, escritas por Luis de Camões. El explorador portugués Bartolomeu Díaz en el viaje en el que descubrió el Cabo de Buena Esperanza, en 1487. La figura se enfrentó con Van der Decken y le dijo que, ya que disfrutaba con los sufrimientos ajenos, de ahora en adelante sería condenado a recorrer el océano eternamente, siempre en medio de una tempestad, y provocaría la muerte de todos aquellos que le vieran. Su único alimento sería hierro al rojo vivo, su única bebida la hiel, y su única compañía el grumete, a quien le crecerían cuernos en la cabeza y tendría las fauces de un tigre y la piel de una lija, lo cual parece muy injusto para el pobre grumete quien, hasta aquí, no había tenido ningún papel independiente en la historia y, presumiblemente, sentía tanto temor ante Van der Decken como el resto de la tripulación. Sin embargo, con estas palabras la visión desapareció, y con ella todos los pasajeros y tripulantes. Van der Decken y el grumete quedaron abandonados a su destino. Esta es la versión clásica de la historia del holandés errante. Puede ser que se base en hechos, pero no hay acuerdo acerca de cuáles pudieron ser esos hechos. Una versión afirma que la historia deriva de la saga escandinava de Estote, un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto, cubierto con un manto de fuego, fue hallado después sentado en el palo mayor de una nave negra y fantasmal. Otros creen que la historia es más reciente y sugieren que se originó en las aventuras de Bartolomeu Díaz, c. 1450-1500, navegante portugués que descubrió el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas proezas marítimas llegaron a parecer sobrehumanas, según la biografía que escribió sobre él Luis de Camões. Una partida de dados con el diablo. Otros investigadores han desenterrado una dudosa historia acerca de los dos barcos mercantes holandeses del siglo XVI cuyas tripulaciones avistaron el fantasma de un bajel que se había perdido en el Pacífico. La historia del holandés errante derivaría de esto. Otra teoría es que la historia se basa en la leyenda de un alemán llamado von Falkenberg, que se jugó el alma a los dados con el diablo y perdió. Una leyenda holandesa similar habla del capitán Van Straten y también se cuenta una historia acerca de Bernard Focke. Focke, capitán del Liberanos, era famoso por la rapidez con que realizaba sus travesías. Quienes envidiaban su habilidad de navegante afirmaban que había establecido un pacto con el diablo, algo que la extrema fealdad de Focke y su mal carácter ayudaban a creer. Un día se embarcó en un viaje del que no retornó y se rumoreó que, finalmente, el diablo había cobrado su recompensa. No es improbable que la leyenda del holandés errante naciera como consecuencia de un hecho real, aunque, sin duda, este habrá sido algo más prosaico que la venta de un alma al diablo. Existen muchos casos de buques que fueron abandonados por error por su tripulación, en la creencia de que estaban a punto de zozobrar, y luego siguieron a flote durante días, semanas, meses e incluso años, siguiendo los caprichos del viento y las mareas. El más famoso de esos barcos es el Mary Celeste, pero no es el único. Quizá una de las historias más notables sea la del clipper lanero Marlborough, que desapareció en 1890 mientras de Australia se dirigía a Inglaterra. Se dice que fue hallado 23 años después, frente a las costas de Chile. Aunque la historia del Marlborough sea una exageración, resulta fácil imaginar su efecto en las mentes de marinos supersticiosos en aguas poco conocidas, cuando vieron al buque abandonado emerger súbitamente de la niebla.
Versión cinematográfica de esta leyenda con el título de Pandora 1951, interpretada por James Mason y Ava Gardner. La historia del holandés errante ha inspirado muchas obras de ficción. El poeta norteamericano Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882, escribió sobre este aspecto en The Phantom Ship, el buque fantasma, que figura en su libro Birds of Passage, Aves de Paso. Edward Fitzgerald escribió un melodrama llamado El holandés errante, y el francés Auguste Hall la versión más conocida de la historia en sus Scènes de la vie maritime, escenas de la vida marítima. El poeta lírico alemán Heinrich Heine, 1797-1856, inspirándose en el melodrama de Fitzgerald o en un cuento anónimo titulado Van der Decken's Message Home, el mensaje de Van der Decken, que apareció en Black Wolf's Edinburgh Magazine, escribió sobre el buque fantasma en sus Memoiren des Herrn von Schnabelwowski, Memorias del señor Schnabelwowski. Esto, a su vez, fue indudablemente lo que inspiró la ópera de Wagner El buque fantasma, en la que Van der Decken puede bajar a tierra una vez cada 7 años, para encontrar a una mujer cuyo amor pueda redimirlo. Otros escritores que tocaron el tema fueron Frederick Marryat, El buque fantasma, 1839, y Walter Scott, Rokeby, 1813. Sin embargo, el holandés errante es más que mera leyenda o ficción. A lo largo de los siglos mucha gente afirmó haber visto el espectro de la nave. Uno de los informes más antiguos apareció en 1702 en la Magna Liath Christi Americana, historia eclesiástica de Nueva Inglaterra que escribió Cotton Mather, autor prolífico y célebre pastor puritano. Pero muchas de las observaciones son difíciles, si no imposibles, de comprobar y, por lo tanto deben ser descartadas como espejismos, alucinaciones o visiones debidas a un exceso de alcohol. Pero existe un informe excepcional. En 1881 una observación del barco del holandés errante fue comunicada por el príncipe Jorge de Inglaterra, que después reinó como Jorge B, y por su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, el mismo duque de Clarence que hoy figura entre los sospechosos de haber sido el infame Jack el Destripador. La historia del holandés errante ha inspirado a otros muchos autores, incluido el poeta alemán Heinrich Heine. Ilustración de Gregory Robinson para el poema de Kipling Seven Seas 7 mares. Se ha dicho que el incidente aparecía en el libro de bitácora del vacante, pero no es así. En cambio, sí aparece en un relato del viaje de los príncipes en ese buque, compilado por John H. Dalton a partir de sus diarios personales, cartas y libros de notas. En el momento de la observación los príncipes estaban a bordo de otro barco de la flota, el Inconstant, ya que habían sido trasladados allí cuando el vacante tuvo problemas en el timón. El relato dice, 11 de junio de 1881. A las 4 de la madrugada el holandés errante cruzó nuestro rumbo. Era una extraña luz roja, como la de un buque fantasma, incandescente, y en el centro de esa luz, los mástiles, palos y velas de un bergantín, a 200 metros de distancia, se destacaron con fuerte relieve cuando se acercó a nuestra amura de babor. El vigía del castillo de proa informó que estaba cerca de la amura, donde también lo vio claramente el oficial de guardia desde el puente, como también el guardia marina del Alcázar, que fue enviado inmediatamente al castillo de proa, pero al llegar allí no logró ver vestigios ni señales de ningún barco material, ni cerca ni en el horizonte, pese a que la noche era clara y el mar estaba en calma. En total fue visto por 13 personas, pero si se trataba del Van Diemen del holandés errante, o qué, no lo sabremos. El Tourmaline y el Cleopatra, que navegaba a estribor, hicieron señales para preguntar si habíamos visto la extraña luz roja. A las 10:45, el marinero, que esta mañana había avistado al holandés errante, cayó desde las crucetas del mastelerillo de Juanete y se hizo trizas. A las 16:15 se efectuaron honras fúnebres y su cadáver fue lanzado al mar. Era un valiente marinero real, y uno de los más prometedores tripulantes del barco, y todos se sienten muy tristes por su pérdida. En el siguiente puerto nos encontramos con el almirante, que también se mostró muy disgustado. Alrededor de 13 personas en el Inconstant, además de una cantidad no especificada de personas en el Tourmaline y el Cleopatra, vieron el espectro, aunque si era el holandés errante a otro espectro no lo sabremos, tal como dijeron los príncipes. Pero, tal como afirma la leyenda, la visión acarreó la muerte de una persona. Los nazis también. Una de las fuentes más inesperadas de un informe sobre el barco del holandés errante es, según se dijo, Karl Dönitz, comandante en jefe de la flota alemana, y efímero sucesor de Adolf Hitler.
Se dice que vio la nave espectral mientras se hallaba en una misión al este de Suez, y que después afirmó que sus hombres preferían enfrentarse con toda la flota aliada antes que vivir nuevamente el horror de ver el barco del holandés errante. El del holandés no es, por cierto, el único espectro marino. En 1949 se estimaba que había más de 100 casos bien comprobados de naves fantasmas que frecuentaban la costa noreste de los Estados Unidos. El buque fantasma más famoso de los Estados Unidos es, probablemente, el Palatine, que fue tema de un famoso poema de John Green Le Fruitier. Según la leyenda, en 1752 una tormenta arrojó al Palatine contra las rocas de Block Island, cerca de Rhode Island, y sus restos fueron incendiados por los pescadores. Una pasajera quedó atrapada y se quemó viva. Desde entonces, el espectro del barco en llamas ha sido visto en innumerables ocasiones. El barco se dirige a la costa, y después se desliza un poco sobre tierra firme antes de desaparecer. Portcurno Cove, en Cornualles, Inglaterra, escenario de las apariciones de un conocido buque fantasma, el Goblin, negro y con velas de cruz. Es difícil descartar las pruebas de que algo, se le llama la luz del Palatine, ha sido visto con regularidad cerca de la costa. Pero una investigación cuidadosa revela que ningún barco de esas características naufragó jamás en Block Island. Sin embargo, también se descubrió que 14 años antes, en 1738, el Princess Augusta, que llevaba 350 refugiados del Alto y el Bajo Palatinado, en Alemania, se naufragó en la costa norte de Block Island en circunstancias similares a las que se atribuían al Palatine. No cabe duda de que este fue el origen de la leyenda. Solo un elemento del destino del Princess Augusta difiere de la leyenda del Palatine. El Princess Augusta se hundió, y no fue incendiado. De modo que si el espectro que se ve con tanta frecuencia cerca de allí es el espectro del Princess Augusta, ¿por qué el buque fantasma aparece en llamas? Otro barco fantasma bastante conocido es el Goblin, negro y con velas de cruz, del que se dice que es visto con frecuencia por los habitantes de Portcurno Cove, cerca de St. Leven, en Cornualles, Inglaterra. Este espectro es característico porque se le ve dirigirse a la costa. Después de desliza sobre tierra firme, y finalmente desaparece. ¿Qué son, entonces, esos buques fantasma, esos espectros del mar? Se les puede aplicar las mismas preguntas, especulaciones y teorías que se refieren a los fantasmas en general. Pero el holandés errante se distingue de las historias folclóricas y de fantasmas habituales. Ha sido visto muchísimas veces. Si el barco no existe, ¿qué fue entonces lo que vieron los príncipes a bordo del Inconstant? Dado que la aparición del holandés errante y de su barco parece predecir solo muertes o desastres, quizá lo más razonable sea no buscar la respuesta con demasiado empeño.